Este es mi ordinario de filosofía, bueno, de bases filosóficas de la psicología, en el que estaré entrevistando a Sergio Cordero Lamas, maestro en ciencias sociales para el desarrollo de políticas públicas y licenciado en psicología. No sé si tú nos quieras, bueno, me quieras comentar algo más que tú eres, presentarte y demás con tus propias palabras. No, gracias, JP. Digo, gracias por la entrevista. ¿Qué más puedo decir? Pues no sé, siempre me ha interesado el desarrollo de iniciativas y de proyectos para poder ayudar a personas pues en condiciones de desventaja. Yo, pues desde hace muchos años tuve pues la suerte de estar en una comunidad que se llama Siglo XXI, todavía existe, y fue donde encontré mi vocación. Hicimos un estudio para determinar el grado de vulnerabilidad que una colonia padecía y el avance que había tenido de 20 años a la fecha, y pues de ahí, y pues más que nada, pues como has visto en mi currículum, me ha interesado mucho el desarrollo de proyectos y lo que más me gusta es poder entrar en instituciones o en organizaciones, analizar qué es lo que han hecho y tratar de proyectar mejoras y demás. Creo que más que nada eso ha sido lo que me ha gustado mucho hacer. Ok, ok, va, gracias. De hecho, también eso responde a algunas preguntas de abajo. Pero bueno, en esta ocasión te cuestionaré, bueno, te haré algunas preguntas sobre pues la vida, sobre el sentido de la vida, indignación social y pues el servicio al otro, que es básicamente también de lo que has comentado que te gusta, ¿no? Entonces empezaría con, ¿consideras que tienes una filosofía de vida y cuál sería? Sí, tengo una filosofía de vida y pues siempre ha sido el poder darle utilidad a lo que realizo. Eh, Digo, creo que no hay mejor satisfacción que yo he tenido que poder resolver incluso los pequeños problemas que se pueden enfrentar las personas en su vida diaria. Y creo que ese ha sido más que nada mi objetivo y lo he puesto mucho en práctica. Yo le doy sentido a mi vida en la medida en que puedo ayudar al otro y en la medida en que lo que yo hago y lo que yo desarrollo puede ayudar a las otras personas. Creo que fuera de eso no le encontraría mucho sentido. Digo, la vida como tal es tan efímera, es tan corta. Nosotros como especie humana somos tan diminutos y tan pequeños frente al universo que creo que ahí es donde puedes encontrar el sentido de lo que tú haces. Claro, oh, interesante, gracias. Y entonces, ¿qué valores asocias con tu filosofía? Y por qué, bueno, o sea, yo me imagino que pues la empatía podría ser uno de ellos, el servicio y demás, ¿no? Pero ¿por qué esos valores en específico? Bueno, los que tú me digas y de qué manera los relacionas. Claro, la perseverancia para mí ha sido uno de los valores principales en lo que desarrollo. Cuando uno emprende un proyecto, ya sea por sí mismo o ya sea dentro de una organización, eh, y sobre todo cuando uno trabaja para ayudar a seres humanos, yo creo que trabajar con seres humanos es como de uno de las labores también más complejas, porque a diferencia de las matemáticas y de la física, donde los resultados son idénticos en donde sea, eh, aquí, por ejemplo, en el área de la psicología, hablando particularmente de ese tema, o de la interacción y de las relaciones humanas, A más B no siempre, o uno más dos no siempre tres. Ujú. Puede ser otra cosa. Eh, y entonces creo que eso se va dando con el tiempo y yo creo que la perseverancia, el ir encontrando poco a poco como estos mecanismos de cómo afrontar una realidad que puede ser tan distinta para algunas personas, creo que es importante.
Otro valor que a mí, al menos yo siento que me ha ayudado mucho es la creatividad. A veces uno no se da, a veces lo que uno hace, digo, a veces uno puede desarrollar algo y uno pensar que es como cualquier cosa o como algo no tan reconocido o apreciado, pero muchas veces el tratar de hacer las cosas distintas, tratar de darle un panorama y un enfoque distinto a cómo estás viendo, digo, tú que sabes fotografía, yo creo que lo entiendes muy bien. 7 personas pueden estar viendo lo mismo, pero el enfoque es completamente distinto. Y a veces el confiar en el instinto que uno tiene y aplicar la percepción y la imaginación que uno tiene para percibir algo, aunque mueva mucho las aguas, aunque de alguna manera a veces cause alguna que otra ola o disturbio, creo que es importante. Yo siempre lo he tratado de aplicar y, y digo, son cositas que luego te pueden dar un poco de miedo, pero es importante hacerlo. Entonces yo consideraría que sí, la empatía, por supuesto que la empatía es un valor muy importante. Y siempre trabajar, yo creo que también con las fortalezas de las personas, no con sus debilidades. No me refiero que con eso de no ser empático, pero al final creo que las personas luego pueden dar mucho más de lo que creen. Y a veces las personas están configuradas para creer que o sea, lo que realizan es hasta donde llega, en este caso, hasta donde pueden rendir, cuando en realidad tenemos como muchas más posibilidades y capacidades. Claro, también que esta parte de la iniciativa, ¿no? Que debe de haber en las personas como para hacer algo y pues es la que yo creo que impulsa la creatividad y de ahí se varían las demás. Muy bien, entonces, bueno, se me olvidó preguntarte como, ¿en qué estás trabajando ahorita? ¿En qué institución? ¿A qué tipo de sector poblacional estás atendiendo y por qué no? Sí, pues ahorita particularmente estoy, pues, como sabes, aquí en Cami, la población que estamos atendiendo son personas en condiciones de movilidad. Particularmente estamos creando pues esquemas y proyectos para que las personas puedan tomar decisiones en cuanto a qué es lo que quieren hacer, proyectos de vida a corto y a mediano plazo. Por otra parte, estoy trabajando con una organización en la publicación de un libro de historias de vida de mujeres migrantes. Es una compilación bien interesante sobre, sobre una historia contada, una microhistoria que creo que luego es muy importante contar de cómo fue la llegada y la estancia de 12 mujeres que llegaron a México, en su mayoría de Venezuela, pero también de otros países. Entonces estamos haciendo ahorita bueno, ya concluimos la compilación. Es un trabajo que ya tenemos haciendo desde hace 2 años, pero pues luego los trabajos escritos para mí son muy complicados y hace falta mucha perseverancia precisamente pues para lograr que lo que se escribe pueda tener un sentido para muchas personas. Entonces, bueno, tallerear algo que se escribe es complicado, pero en esas vamos. Y también, de hecho, hoy eh, también me invitaron por parte de una comisión de igualdad y equidad en el gobierno municipal de Querétaro para, porque por lo que sé, pues están tratando de crear una secretaría. Antes era un instituto, es Inmupred y ahorita no tengo las siglas muy en claro, pero quieren pasarla, es la instancia que tiene como fin salvaguardar y promover los valores de las personas en condiciones de desventaja o discapacidad, comunidad LGBT, personas en movilidad, etcétera, etcétera. Entonces, pues quieren pasarlo a ser secretaría y el director me habló para ver de qué manera le podemos ayudar y crear como este esquema de política pública
para poder desarrollar. Básicamente eso es lo que estoy desarrollando ahorita. Ok, está muy padre todo, como pues abarcas diferentes espacios, ¿no? Desde el CAMI y hasta esta parte de equidad y todo esto, ¿no? Que creo que va muy ad hoc y muy contigo, Sí, por supuesto. muy padre. Entonces, eh, pues pensando en esta parte de que buscas también pues defender a las personas que, bueno, no como un abogado, ¿no? Pero sí como, incluso decías, ¿no? Darle voz a las mujeres, a las personas migrantes, ¿no? Darle voz a aquellas que pues también merecen ser escuchadas. Entonces, yo pensaría que pues es como una manera tuya de apostar a la humanidad, a pesar de esta sociedad, esta actualidad y esta realidad que vivimos, ¿no? Pero entonces eso me llevaría a preguntarte ¿por qué apostar a la humanidad en estos tiempos? ¿Por qué apostarle o por qué trabajar ahí en Cami, trabajar en esos diversos proyectos que tienes? Oye, pues yo creo que vale mucho la pena el poder, pues creo que las personas son muy, o sea, yo creo que es por un asunto muy personal. Digo, no creo ahorita poder encontrar una respuesta como general. Yo creo que es un sentido muy personal de, de empatía. Digo, la verdad es de que siempre me ha inquietado mucho el sufrimiento humano y, y, creo que hoy pues existe bastante y hay oportunidades y a veces yo creo que no todo está perdido, no lo creo, y creo que las personas luego lo que necesitan es una oportunidad y es una manera distinta pues no sé, de enfocar sus fuerzas y demás. Hay muchas personas, y aquí incluso uno conoce personas que tienen muchísimas capacidades y personas que han estado en circunstancias complicadas y que no han visto la manera de tener alternativas de vida o de tener, sí, mejores posibilidades. Y creo que, ¿por qué apostarle? Es una pregunta bien complicada, JP. Entonces, creo que ¿por qué apostarle? Pues porque porque de otra manera estaría, al menos me sentiría muy vacío si no hubiera una esperanza en la humanidad. Al margen de todas estas, de lo que pueda decirse desde diversos ámbitos sobre la trascendencia de lo humano o de lo espiritual, eh, creo que es lo único que podría dar como un sentido. Como humanidad, yo me pongo a pensar cómo hay un refrán que dice que has visto, no me acuerdo qué ave, pero es como, has visto a un gorrión quejarse eh, y cuando se está congelando en medio de un bosque y antes de caer como muerto, antes de que caiga muerto en la nieve, pues no, pero nosotros como seres humanos tenemos esa capacidad de cuestionarnos y y eso ha sido siempre, pues al final del día por eso tenemos esta tecnología, porque yo pienso que como especie somos rebeldes y tratamos de encontrar la mejora de las cosas y creo que empujarnos como sociedad y como especie a, a transformar nuestro entorno, creo que es fundamental y es lo que nos hace humanos, auténticamente humanos. Digo, sé que se sabe de muchas especies mamíferas y demás donde existe la colaboración, pero creo que más que nada como este sentido de humanidad hacia los otros, creo que es finalmente lo que nos define como especie. Sí, Perdón que le dé tantas vueltas, JP, pero son preguntas complicadas. sí, no, sí, justamente o sea, estaba pensando por qué hice esa pregunta, ¿no? Y es como esta parte en la que pues por estar allá y ver tantos rostros de gente que sí se preocupa por el otro, ¿no? O sea, que en vez de estar haciendo cualquier otra cosa, pues está dedicando su tiempo al otro,
pues ya como yo decía, bueno, o sea, de qué se agarran o qué es lo que los mueve, ¿no? ¿Qué es lo que los motiva a decirle, pues sí, o sea, a pesar de que las cosas pinten mal, a pesar de que estemos muy deshumanizados, pues hay un poquito, ¿no? De esperanza, ¿no? Creo que ese es el valor que más como con el que deberíamos trabajar más, porque pues a final de cuentas es lo que mueve, ¿no? Y lo que tú bien decías, ¿no? Es lo que nos da sentido también como humanidad, a diferencia de otros seres vivos, ¿no? Sí, Entonces, por sí, sí, supuesto. totalmente es una, una cuestión muy compleja y pues sí, me la hago como muy, muy frecuentemente, ¿no? De, bueno, ¿y qué sentido tendrá pues atender a personas que a lo mejor tienen algún problema, que a lo mejor están haciendo cosas malas y demás, ¿no? Cuando a lo mejor eso es lo que se merecen. Bueno, pero no, no debería ser así, ¿no? Por eso, pues estudiar esto. Sí, muy bien. Entonces, justo ya me habías respondido esta pregunta de qué te motiva a hacer algo por el otro y por esta sociedad, pues pienso que es lo que decías, ¿no? De que esto va relacionado con el sentido de tu vida, de si no voy a hacer algo por el otro, si no voy a ocupar lo que yo tengo y lo que yo soy para en pro de la sociedad, pues entonces qué sentido tendría, ¿no? Va más o menos por ahí. Sí, exacto, sí, exactamente, va completamente por ahí. Pues no sé, digo, ¿cuántos años tiene el universo y la vida como la conocemos? Entonces, creo que nos podemos imaginar como la magnitud del universo no podría caber ni siquiera en nuestra imaginación. En el universo no existe el tiempo, no existe, o sea, como la realidad como la conocemos y la otra vez estaba viendo las proporciones de algunos planetas y soles y galaxias con relación al planeta y son, o sea, son inmensas. O sea, hay soles y planetas que hacen ver al sol como menos de un grano de arena. Entonces, ante esa magnitud y ante esa, bueno, ante esas proporciones, tú puedes decir qué valor tiene el tiempo y la vida y para qué. Entonces, creo que no habría otra respuesta que para el otro, porque de otra manera no tendría sentido muchas cosas, ¿no? O sea, al final del día, todos vamos a terminar exactamente iguales. ¿Qué fue lo que hizo una diferencia en tu vida? Pues eh, por quién tú tomaste este tiempo y por quién tú hiciste algo. Y es como una declaración de humanidad, porque digo, al margen de lo que se pueda decir, creo que los seres humanos tenemos mucha capacidad hacia el apoyo de las otras personas. Sí, 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 totalmente de acuerdo, sí. Y eso, bueno, me llevaría a otra pregunta, porque pues es una entrevista, ¿no? Pero la siguiente sería como, si eres feliz y disfrutas pues lo que haces, ¿no? O sea, ¿y por qué eres feliz, ¿no? Porque eh, a diferencia de otras personas no se te da como el cansancio o el estar harto por el trabajo, ¿no? O sea, ¿por qué es lo que te diferencia, vamos, de otras personas que igualmente son adultos, igualmente tienen hijos, igualmente trabajan, pagan impuestos, lo que tú quieras, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que tú tengas una cara de felicidad y disfrute en tu trabajo? Pues laboralmente lo que me hace feliz es la posibilidad, es la suerte que he tenido, creo que siento, desde toda mi vida profesional, he tenido la gran oportunidad de que me dejen trabajar y me dejen crear proyectos. Desde el primer trabajo, bueno, al margen, bueno, independientemente de un trabajo que haya tenido en un café o en una imprenta cuando estaba estudiando la preparatoria y todo esto, en mis trabajos profesionales siempre hubo quien me dejara el trabajo, es decir, eh, no conozco un trabajo en donde las personas estén completamente supervisando lo que yo estoy haciendo, sino afortunadamente siempre he tenido trabajos donde quien me contrata porque voy a hacer algo distinto y porque no es porque te estoy supervisando, o sea, no es como un trabajo de tienes que hacer este mecanismo, sino siempre ha sido a ver, yo te pregunto a ti, Sergio, ¿qué podemos hacer para mejorar
lo que estamos haciendo, qué procesos o qué podríamos desempeñar diferente y que mejore la manera en la que estamos haciendo las cosas. Entonces, eso me llena mucho de satisfacción porque bueno, yo creo que el mejor trabajo es el que tú puedes crear las cosas desde lo más básico hasta ver un resultado. Incluso es muy filosófico y muy, no sé, hasta se me ocurre como muy marxista esta cuestión de, me he puesto a pensar y aquellas personas que, por ejemplo, trabajan haciendo funciones como entras a una empresa y te dicen tienes que soldar dos, dos cables, los tienes que soldar y luego pasarlo a la línea a la línea de trabajo. Y las personas se pueden pasar horas, días. Me acuerdo una empresa que en algún momento pude visitar por una cuestión de un curso de capacitación. La verdad es que se me hizo muy difícil y muy admirable que las personas tengan esa capacidad de resiliencia, porque era un trabajo donde tú tenías que poner una serie de placas, ponerla una sobre otra, hasta que llegaba a cierta altura, y cuando llegaba a cierta altura, la pasabas a la otra persona. Pero la empresa nunca hacía nada para ni siquiera decirle a las personas si esa pila de placas iba a terminar siendo un transformador, iba a terminar siendo un foco, iba a ser un piano, iba a ser qué. Entonces, siento que las personas de alguna manera no era, no, o sea, el trabajo en ese caso no era la satisfacción, no les daba ningún tipo de satisfacción, porque qué, qué, qué gratificante es cuando el trabajo tú lo haces desde la nada, ¿no? Bueno, por ejemplo, yo ahorita o cuando estuviste en CAM y demás, tú haces un proyecto y lo tienes en tu mente, esta capacidad humana de materializar las cosas, ese poder muy humano, porque es un poder, es un superpoder, es un poder mágico de tener una idea en tu mente que no existe, no existe en el mundo, solo existe en tu mente. Y de decir, ok, entonces, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Pasan los meses o pasa años incluso, y después eso que nació de tu mente como una idea termina siendo una realidad, y una realidad que beneficia a las personas. Entonces yo creo que no existe mejor satisfacción profesional que, que concebir el trabajo de esa manera, desde una idea. Y eso no puede ser como pensando en políticas públicas o algo, ¿no? O sea, cualquier trabajo, yo creo que el del carpintero, el del artesano, el de la persona que hace una cocina, una comida, tomar los elementos desde lo más básico y que termine siendo el producto de tu trabajo, creo que esa es la mayor satisfacción personal. Entonces, en ese sentido, sí, yo me siento muy satisfecho y contento por lo que hago, y el esfuerzo y el burnout y todo eso vale bastante la pena. Claro, claro. Sí, 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 totalmente. Me acuerdo también de, pues, estar allá y de repente tener que responder ante la realidad con creatividad y con, bueno, ahora, ¿y qué hacemos, no? Y también esta libertad que en su momento me dejaban, ¿no? De, bueno, te dejamos tal asunto en tus manos, confiamos en ti y tú, órale, con tu creatividad o con no sé, pero lo vas a hacer, ¿no? Y eso mismo era lo que motivaba, ¿no? Que en su momento también era como, bueno, ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Con qué cuento? ¿Con qué no cuento? Y demás, pero que como dices, pues es una parte de un todo, ¿no? Es todo lo que forma la satisfacción de haber hecho un trabajo, un proyecto desde lo que tú eres y desde lo que tú tienes. Entonces, Sí. sí, 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 sí. Y bueno, ya que pues nos respondiste que eres feliz en lo que trabajas y demás, ¿tú qué crees que le haga falta a la sociedad para ser más humana? O sea, hablando de pues las realidades que has visto, de lo que conoces, de lo que te rodeas y demás. Ay, pues yo siento que tener un poco más ah, pues yo siento que tener un poco más de capacidad pues no sé, siento como que de entender, de poder ser agradecido por lo que tienes,
y, 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 y no, no quejarte tanto por lo que no tienes, creo, porque muchas veces yo me quejo por las cosas que no tengo, pero sin voltear a ver las cosas o sea, o sea, todo lo que uno ha logrado o todo lo que uno cuenta. Eh, Siento que eh, el tener, el siempre estar, por ejemplo, eh, me, digo, voy a ponerlo como un ejemplo muy drástico. Si ahorita me dijeran que un familiar muy cercano falleció, y yo pondré un ejemplo a cualquier persona, si ahorita te avisaran que el familiar que más quieres ha fallecido, ¿cómo te sentirías? Y luego imagínate que 3 minutos después te dicen que es una falsa alarma. O sea, en la perspectiva que te daría de la vida. O imagina que en algún que te llega ahorita una noticia y te dicen, ¿sabes qué? Te llegó unos análisis y tienes cáncer y tienes 6 meses de vida. Y luego de pronto te dicen, ¿sabes qué? Fue una falsa alarma, no tienes cáncer. O sea, muchas veces estos momentos límite en la vida son los que te llevan a cuestionar tus rutinas, tu vida como tal. Entonces, eh, creo que la idea de siempre tener la idea de la muerte presente puede llegar a obligarte a vivir de una manera más plena. No sé, pues es que yo he conocido personas, JP, que actualmente he conocido personas que de pronto fallecen. Eh, Tengo 3 compañeros de mi ex trabajo, 3 compañeros ya, que fallecieron y fallecieron por exceso de trabajo, fallecieron porque en algún momento, o sea, yo cuando estaba en gobierno, tenía un compañero subdirector y los dos éramos subdirectores y luego después yo pasé a dirección, pero siempre estuvimos como muy apegados. Y yo salí de la institución y luego poco después decían que pasó como 2 días con un dolor muy fuerte de cabeza, fue al hospital y falleció. Hace, ¿qué te diré? Una semana también me platicaron que un compañero que también dio su vida al servicio público, literal, también hace unas semanas falleció y fue como causas de un infarto o son personas entregadas en completamente su trabajo. Y el tener como esas cuestiones, tener la idea de la muerte siempre te ayuda a cuestionarte muchas cosas. Las personas pueden vivir muy infelices, tienen un acercamiento con lo que más te puede dar miedo, que es, por ejemplo, en este caso, la muerte, y cambian su vida. Y creo que eso te puede llegar a hacer más feliz. El hecho de que sepas que, que vas a morir como todo mundo y que el tiempo lo tienes contado y que puedes cambiar las cosas cuando tú quieras, te puedes reinventar cuando tú quieras. Simplemente no tienes que tener miedo a lo que ni siquiera tú pienses de ti mismo, ni mucho menos lo que los demás piensen de ti. Pero tú puedes cambiar completamente la manera en cómo estás viviendo la vida. Y al final del día no tiene, y al final del día lo importante es que tú te sientas bien con eso, porque los años se pasan corriendo rapidísimo. Tú estás, creo que todavía ni cumples 20. ¿Cuántos años tienes, JP? 19, ya casi 20. Tienes 19, casi 20. Yo me acuerdo cuando yo tenía tu edad y parece que fue ayer. Entonces me da mucha pena porque escucho Green Day y pienso que ellos estaban tocando hace 2 años y no.
ellos tocaban hace 20, 22 años y el tiempo se pasa muy rápido. Y creo que de lo que más te puede doler en la vida es de arrepentirte de no haber hecho algo, por muy loco que sea, pero es lo que más te puede doler. El día que digas, es que me dio vergüenza, es que no quise, es que esto, es que el otro, que aquello, al final del día vas a terminar igual que todos. Todos, o sea, de lo que no puedes huir en esta vida es de los impuestos y de la muerte. Entonces, creo que eso es ese sería mi consejo para que las personas fueran más felices. Digo, yo no lo aplico al 100% porque todos tenemos que estar dentro de una estructura y no es como decir, bueno, haz todo lo que tú quieras hacer, pero sí tener un balance de explorar tu capacidad, de explorar lo que a ti te gusta hacer y de no limitarte ni por familia, ni por amigos, ni por sociedad. Creo que eso es importante. Sí, 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 no, esta parte, bueno, yo me quedo más con esto que decías, ¿no? Como si valoráramos lo que tenemos, lo que somos, lo que vivimos y demás, pues no estaríamos tampoco como quejándonos, ¿no? O sea, no estaríamos diciendo, ay, es que me falta esto, ¿no? Porque en vez de eso, pues te das cuenta de lo que sí tienes, en vez de lo que te falta, te das cuenta de lo que eres, de lo que tienes, y eso pues le da sentido a la vida, ¿no? Es lo que te haces hacer, bueno, te hace sentirte agradecido con la vida misma, ¿no? Decir, bueno, o sea, a lo mejor no tengo tal cosa, pero tengo esto y por eso lo agradezco, ¿no? Y sí, o Sí, sea, yo también creo que viviríamos más plenos y más felices si nos diéramos cuenta de lo afortunados que somos, ¿no? Incluso, pues, yendo de misiones, conociendo este sector poblacional de pobreza y demás, te das cuenta como ellos incluso están más felices que nosotros, ¿no? O sea, en esta diferenciación de, de grupos sociales, ¿no? De pues, donde ellos son pobres, pero a pesar de sus carencias, a lo mejor físicas, a lo mejor materiales, tienen valoran mucho lo que tienen, ¿no? Su unidad familiar, su estar, pues vivos, ¿no? Que dicen, bueno, pero lo bueno es que hay salud, ¿no? O que estamos vivos, que estamos aquí en familia. Entonces, como decir, pues sí, o sea, en vez de estar quejándonos, en vez de estar viéndole, pues, lo malo, los defectos a nuestra vida, es totalmente al revés, ¿no? Para darnos cuenta que no es necesario estarse quejando y estar siendo infelices. Pero pues son procesos. sí, son procesos y también estar consciente de que muchas veces el conocimiento trae sufrimiento, ¿no? Luego digo, hay personas que no se hacen muchos cuestionamientos como de la vida y demás, y muchos de estos cuestionamientos pueden ser como muy difíciles bueno, ahorita si, por ejemplo, si estás en una materia como de filosofía o de todo esto, pues el conocimiento, no sé, no me acuerdo qué filósofo decía, docta ignorancia, es decir, como la ignorancia, no, 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 no pensar en ciertas cosas te ayuda incluso o más bien te aleja de sufrir, ¿no? Pero bueno, No, sí, 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 ¿qué más? sí. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, ya casi de las últimas, pues es más relacionado como pues, el bien y el mal, ¿no? Este dilema que siempre ha habido de se nace bueno, se hace malo. Que digas, se nace bueno o se hace bueno, ¿no? Y viceversa. Pero también como ¿por qué crees que hay gente que obra mal? O sea, hablando desde esta realidad, desde estos sectores poblacionales vulnerables, donde la gente es orillada a moverse, es perseguida, busca refugio, etcétera, pues eso es debido a que hay como un poco de maldad, ¿no? Entonces, como, ¿por qué crees que hay personas que obran mal, por así decirlo? Pues yo creo que porque la vida no les ofreció una alternativa, no les ofreció una alternativa diferente. Luego las personas viven en circunstancias que luego cuando uno puede ver la vida y el sufrimiento que ha vivido las personas que han estado así, luego no han tenido ni siquiera algún modelo que les ayude como a comparar su vida frente a otros. Sucede, por ejemplo, cuando luego puedes encontrar con personas no sé, que tiran basura, que hacen cuestiones, pero
tú dices, bueno, híjole, qué falta de civismo, pero hay ocasiones donde ellos no tienen con qué compararse, no tienen con qué comparar su vida. Eh, Hay sitios donde existe mucha movilidad social porque las personas pueden tener lugares y personas cercanas que sean modelos y que esos modelos digan, bueno, puedo ser distinto. Por ejemplo, en Cami, contigo, yo me pongo a pensar que el hecho de que tú hayas convivido con cualquiera de los jóvenes, niños y personas que tuviste la oportunidad de atender, a muchos de esos niños les enseñaste una realidad distinta a lo que ellos han vivido. O sea, y lo mejor de todo es que una realidad asequible. En algún momento escribí un artículo de juego sobre, se estaba celebrando la independencia y luego se hablaba mucho de los próceres de la independencia y de estas figuras eh, que nosotros le denominamos o que se les denomina héroes nacionales. Y, y yo siempre me quedo inconforme porque creo que hay muchos héroes nacionales actuales que no son reconocidos. Los héroes nacionales, pues, son personas que eh, fueron puestos en en libros de texto con el fin de que las personas, que todos los mexicanos en este caso tuviéramos una identidad, que nos sintiéramos identificados, pero siento que para mí son inasequibles, o sea, como que luego dicen, no, es que nunca va a haber otro, no sé, Benito Juárez o algo así, ¿no? Entonces, si un héroe no es asequible, entonces no debería estar mucho ahí. Hay muchos héroes, o sea, hay muchos héroes actuales en este país y en muchos lados. Hay muchos héroes que no están reconocidos y que deberían de serlo, porque creo que más que nada, un héroe lo que hace es hacer que las personas, o sea, que, 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 que las proezas que hacen pueden ser asequibles. O sea, cuando un joven te ve a ti y convive contigo y se da cuenta que, pues que igual como tú son seres humanos y que tienes las mismas capacidades y que también tienes momentos difíciles y que tienes momentos que te hacen muy humano. O sea, a ti te pudieron haber visto enojado, te pudieron haber visto contento, te pudieron haber visto dudoso, pero al final del día siguen viendo a ese joven exitoso que está dando su tiempo y su esfuerzo para ayudar a los demás, pero te ven a ti, o sea, a Juan Pablo con toda su humanidad y todo lo que implica. Creo que eso ayuda mucho a las personas y les da una realidad alterna y también te hace asequible. Si seguramente tuviste, hay personas que dijeron, yo cuando sea grande quiero ser como JP, o me gusta esa manera en cómo él vive, me gusta la manera hasta en la que se viste, en la que habla, en la que tú te vuelves un modelo para ellos y ese modelo que tú impones en ellos es algo, es una alternativa a lo que muchos de ellos han vivido y de lo que muchos creerían que es lo único a lo que merecen o lo único a lo que van a tener. Entonces, digo, creo que hablar sobre la maldad de las personas puede ser como muy amplio y complicado. O sea, yo pensaría también en aquellas personas que, por ejemplo, buscan venganza de algo que les hicieron, de algún daño que les hicieron a su familia y que ven el tema de la justicia y ven el tema de la venganza y todo esto. Entonces, que también serían otras circunstancias, pero en este caso en específico, creo que las personas luego hacen las cosas incorrectas porque nadie les ha mostrado una alternativa a lo que han vivido. Eh, Luego sucede mucho con las mujeres que viven violencia
y siguen buscando una y otra vez el patrón de pareja violenta y dicen, ay, es que tengo muy mala suerte porque siempre me encuentro con el mismo tipo de persona. Muchas veces es porque vienes de un patrón así y no has tenido la oportunidad de comparar con otra cosa que has vivido. Creo que esa es como una de muchas de las razones por las que puede existir esta maldad en las personas o estas decisiones equivocadas. Porque al final del día, las personas, yo creo que todas, ni son enteramente buenas en esencia, ni enteramente malas, sino hacen actos malos y hacen actos buenos. Pero en algún momento me recuerdo a un padre, Rigoni, que hablaba sobre que hasta la persona más vil tiene una chispa de humanidad en ella, tiene una chispa de humanidad y de bondad, porque eso sería, si no fuera así, no podría ser un ser humano, se negaría como tal. Entonces, pues sí, en cuanto a los actos buenos y malos, creo que muchos crean actos malos porque no tienen un referente distinto que los hagan comparar su vida con, y eso los hace, pues, actuar de la manera en que lo hacen. Ok, sí, sí, sí. Y entonces eso sería como un argumento para decir que una persona se hace buena o mala, ¿no? O sea, no se nace siendo así, sino como que, pues, la suma de la sociedad, de las decisiones que toma, de lo que le orillan a decidir, etcétera, hace que esa persona se haga mala o buena, ¿no? O sea, que actúe de una o de la otra manera, ¿no? Sí, 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 porque de entrada como humanidad, lo que nos ha llevado yo creo que a vivir mejor, a expandir el número de años que vivimos, o sea, ha sido la colaboración y la colaboración no se da queriendo destruir al otro, sino más bien colaborando de manera conjunta. O sea, quien deja su conocimiento plasmado en libros, quien lleva a cabo acciones en beneficio, aun cuando la persona esté pensando en su propio beneficio o aun cuando esté pensando en su satisfacción muy personal, al final del día lo está haciendo con una trascendencia hacia la otra persona. Eh, si tenemos estos años viviendo como humanidad y hemos estado cada vez mejor, no ha sido porque hemos visto cómo destruir a los otros, sino cómo contribuir y cómo colaborar de manera conjunta. Somos una especie social, entonces no nos podemos entender de otra forma. Sí, sí, sí. Ah, ok. Sí, muy bien. Entonces, bueno, ya serían nada más estas últimas tres preguntas, dentro de la cual está, pues, ¿de qué te agarras para seguir haciendo algo por la sociedad? Bueno, pero creo que esta se responde con lo que decías anteriormente, ¿no? Del sentido de la vida, de, pues, que te sientes invitado a ayudar, de igual manera para que los demás sigan esa ayuda, ¿no? O sea, como esta estructura que mencionas de yo ayudo porque eso me da sentido a mí, pero eso también beneficia al otro. Entonces, poco a poco yo pienso que se va haciendo una cadenita, ¿no? De quienes son motivados, quienes motivan y poco a poco van levantando a la sociedad. Sí, 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 tal cual. Va, va, va. Entonces ya, estas dos últimas preguntas es, ¿tienes algún consejo para los jóvenes, bueno, los y los jóvenes de hoy? Eh, ¿Qué consejo podría darles? Creo que lo que hablé un poco más hace unos minutos atrás, el hecho de que se reconozcan como jóvenes y y que se atrevan un poco a salir. Eh, Nunca el mejor momento para empezar a hacer lo que ellos quieran es en este momento. Y, y pueden ser muy buenos en lo que hacen, muy buenos. Eh, Creo que eso, básicamente, que no tengan miedo a, no sé, a pensar que van a decepcionar a alguien por algo que quieran intentar. Eh,
La familia es un gran impulsor, pero en muchas ocasiones también puede ser que también por un tema de desconocimiento y demás, un freno. Entonces, que confíen en sus instintos y que, y que se sientan cómodos con el fracaso. Yo creo que eso podría ser mi consejo. Que se sientan cómodos con el fracaso, que lo busquen, porque no hay nada mejor que pierdas y que no te duela para que lo vuelvas a seguir intentando. Eso creo que es muy importante porque si eres muy sensible con el fracaso, vas a, no vas a ser tan tolerante y no vas a querer continuar con lo que haces. Creo que eso sería, porque creo que muchas veces las personas pueden llegar a ser muy poco tolerantes con el fracaso y lo intentas una vez, lo intentas dos veces y dices, no, es que esto no es para mí. Y buscas algo más sencillo, buscas satisfacción rápida de algo que te pueda brindar algo muy rápido. Y hay cosas, y las cosas buenas tardan un poquito de tiempo en lograrse. Si quieres empezar a escribir algo, si quieres emprender algo, lo que tú quieras, siempre te va a tomar mucho tiempo y vas a fracasar varias veces. Entonces, si te sientes cómodo con el fracaso, si tienes como esa estima de voy a seguir y voy a continuar, eh, creo que vas a triunfar. Creo que vas a triunfar sí o sí. Creo que ese sería mi consejo, o sea, perseverar, sentirse muy cómodo, buscar, incluso yo diría buscar comprometerte en cosas que no sepas mucho hacer sin que ponga en riesgo a nadie, me queda claro, pero siempre buscar y que la ambición no es mala, la ambición es buena, es querer mejorar, es querer hacer las cosas mejores, es querer eh, lograr cosas que desde nuestro ámbito pueden llegar a ser extraordinarias. Ese sería mi consejo. Creo que es siéntete bastante cómodo con el fracaso, pero no para que no lo intentes, sino para que sigas insistente y sigas intentándolo. Si a ti te gusta, y fíjate cuántas historias existen de personas que incluso vi una película en Netflix, no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero se trata de el autor de la obra de Stomp, que fue una obra de teatral de Broadway allá por los noventas. Ahorita que terminamos la videoconferencia te paso la liga. Pero ¿Es fíjate, nueva? perdón, es nueva. Ah, sí, sí, la de Este Tic Tic joven, Boom, algo así. ajá, este joven que, bueno, ya un poco grande, pero joven que tiene como esta obra en la que ha estado trabajando 5 o 8 años de su vida y cuando logra así ponerla en marcha, la gente la adula, pero dicen, pero ¿sabes qué? Tienes que hacer otra. Esta no va a salir, eres muy talentoso, nos gusta mucho, pero estamos muy ansiosos de que venga la otra. Entonces, disfrutar, no concentrarte tanto en el resultado, no en soñar tanto en el resultado, sino tratar en la medida de lo posible de disfrutar el proceso de lo que estás haciendo. No tanto de siempre querer estar buscando la satisfacción de ya lo logré. Por supuesto, es muy satisfactorio y es una droga increíble cuando lograste eso que querías, ¿no? Y dices, ya lo logré, qué padre, me gusta. Pero tratar de disfrutar el proceso de irlo creando, creo que también eso te ayudaría bastante.